Bueno chicos, en esta clase vamos a aprender sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya habíamos visto en el anterior el MRU, que es uniforme. En el variado es variado justamente porque hay un cambio en la velocidad. Entonces va a haber una velocidad inicial y una velocidad final. Por ejemplo, este tipo de movimiento lo hacemos continuamente nosotros. Cuando vamos caminando y queremos llegar a un lugar a cierta hora, empezamos con una cierta velocidad, pero luego vemos que el tiempo se nos pasa y ya empezamos a aumentar nuestra velocidad. Cuando vamos en un vehículo, vamos a una cierta velocidad, vemos un semáforo, frenamos. Entonces, hay una variación de la velocidad y a este tipo de movimiento se lo llama uniformemente variado, rectilíneo pero uniformemente variado. Y aparece una nueva variable que es la aceleración. Esta aceleración nos indica que un objeto o un vehículo, un móvil, aumenta su velocidad o disminuye. Si la aceleración da positiva, quiere decir que aumentó su velocidad, y si la aceleración nos da negativa, quiere decir que va frenando o desacelerando. Y las unidades de la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, o en kilómetros sobre hora al cuadrado, o en centímetros sobre segundo al cuadrado. Es decir, siempre una unidad de distancia o de espacio sobre una unidad de tiempo elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que, fíjense que ahí en la fórmula sale que la aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial, es decir, una variación de la velocidad dividido el tiempo. Y habíamos dicho que la velocidad se medie en, por ejemplo, kilómetros por hora. Si a su vez lo dividimos en el tiempo, que es hora, nos queda el tiempo al cuadrado y el espacio. Bien, las fórmulas que utilizaremos para el MRV, es la de la aceleración, que recién dijimos que es la velocidad final menos la inicial dividido el tiempo, y otra fórmula parece que es para averiguar el espacio, y es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio. Ese un medio es lo mismo que decir 0,5 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. De estas fórmulas nosotros podemos averiguar absolutamente todas esas variables. Podemos averiguar aceleración, velocidad final, velocidad inicial o tiempo. Entonces, por ejemplo, de la primera fórmula podemos despejar y averiguar el tiempo. Entonces nos queda que esa variación de la velocidad, ese que ven ustedes como delta V, es lo mismo que decir velocidad final menos inicial, dividido la aceleración. O podemos averiguar la velocidad final, que es igual a aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Y en la fórmula del espacio podemos despejar y averiguar el tiempo, por ejemplo, cuando la velocidad inicial es 0. En esta formulita que apareció allí es cuando la velocidad inicial es 0, podemos averiguar el tiempo. Y nos queda que es igual a la raíz cuadrada de espacio sobre aceleración por un medio. ¿Por qué cuando la velocidad inicial es 0? Porque si no tenemos una función cuadrática, ¿sí? Entonces no la podremos resolver de esa manera. Después, otra de las formas que podemos averiguar con esa fórmula es que la aceleración, despejándola, nos queda que el espacio menos la velocidad inicial por el tiempo dividido un medio por el tiempo al cuadrado. Veamos un ejemplo. Dice que un cuerpo posee una velocidad inicial de 90 km por hora, recorre 150 km en 1 hora y cuarto. ¿Qué aceleración adquiere y qué velocidad poseerá en ese instante? Lo primero que deben hacer es colocar los datos. Entonces tenemos que la velocidad inicial es de 90 km por hora, el espacio son 150 km, el tiempo es 1 hora 15 y nos pregunta la aceleración y nos pregunta la velocidad final. Entonces, veamos qué fórmulas podemos usar. Acá nos pregunta la aceleración. Tenemos la fórmula primera, que era aceleración, velocidad final, menos velocidad inicial sobre tiempo, pero acá no conocemos la aceleración, pero tampoco conocemos la velocidad final. Entonces no la podemos usar porque tenemos dos incógnitas. Siempre que usemos una fórmula tiene que tener una sola incógnita, si no, no la puedo resolver. Entonces vamos a la otra fórmula. La otra fórmula de la aceleración era igual a espacio menos la velocidad inicial por el tiempo, dividido un medio por el tiempo al cuadrado. Acá, ¿el espacio lo conocemos? Sí. La velocidad inicial también. El tiempo también.
Y bueno, de vuelta tenemos el tiempo al cuadrado que lo conocemos. Entonces lo que nos queda por hacer es reemplazar sus valores. El espacio son 150 kilómetros menos 90 kilómetros, que era la velocidad inicial, kilómetros por hora, por el tiempo, que era 1,15 horas, dividido 1/2 por el tiempo de vuelta, que es 1,15. Acá cuando resuelvan, es un ejercicio combinado, entonces lo vamos resolviendo por parte. Por ejemplo, en el numerador resolvemos primero lo que está entre paréntesis, que es la multiplicación. Entonces 90 por 1,15 nos queda 135 y nos queda en kilómetros. ¿Por qué? Porque hora por hora ahí se simplificó. Y debajo en el denominador, esa 1,15 horas al cuadrado nos queda en 1,32 horas. Ahí me olvidé de sacar el cuadrado, pero es lo que nos queda. Ah, no, estaría bien, 1,32 horas al cuadrado, porque no solamente eleva al cuadrado el número, sino también la unidad. Y después resolvemos. Esos 150 menos los 135 nos quedan en 15 kilómetros. Y debajo 1,32 horas al cuadrado por 0,5 nos queda 0,66. Hacemos esa división y nos queda que la aceleración es de 22,7 kilómetros por hora al cuadrado. Bien, ahí ya averiguamos la aceleración. Nos queda identificar o calcular la velocidad final. Entonces, vemos que la velocidad final, una de las formulitas era que la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial nos da la velocidad final. Entonces, conocemos la aceleración y ahora sí la conocemos, la averiguamos antes. Entonces lo único que hacemos es reemplazar los valores. Nos había dado que la aceleración es 22,72 km por hora por el tiempo, que sigue siendo 1,15, más la velocidad inicial que nos daba como dato, que es 90 km por hora. Calculamos, recuerden que tenemos que separar en términos, en los signos más. Entonces primero lo que resolvemos es 22,72 por 1,15, eso nos queda 26,128 kilómetros. Las horas se simplifican. Acá, como verán, hay un error, porque sería 26,128 kilómetros por hora. Me faltó poner la hora. Entonces, como quedarían las dos en las mismas unidades, se pueden resolver. Las sumamos y nos queda que la velocidad final es 116,12 kilómetros por hora. Y allí terminó. Bien, otro ejemplo. Supongamos que tenemos un proyectil que parte del reposo con una aceleración de 0,4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad posee después de un cuarto de hora y qué distancia recorrió en dicho tiempo? Bien, tenemos que, dice que un proyectil parte del reposo. Siempre que diga que parte del reposo quiere decir que estaba quieto el móvil, en este caso el proyectil. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Entonces vamos a poner los datos. La velocidad inicial es 0. La aceleración nos dice que es 0,4 metros por segundo al cuadrado. La velocidad final no la conocemos. Y el tiempo me dice que es un cuarto de hora, o sea que serían 15 minutos. Lo vamos a pasar segundos, ¿por qué? Porque mi dato, uno de los datos que me da, es en metros por segundo y a su vez me pide que la velocidad sea en metros por segundo. Entonces, transformo esos 15 minutos en 900 segundos. ¿Cómo hago para transformarlo en segundos? Y sabemos que un minuto tiene 60 segundos. 15 minutos serían 15 minutos por los 60 segundos y ahí nos da que son 900. Y por último, el espacio no lo conocemos. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para calcular la velocidad final. Reemplazamos los valores. La aceleración dice que es de 0,4 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que son los 900 segundos, más la velocidad inicial, que es 0. Entonces nos quedaría 0,4 por los 900, me da 360 metros por segundo. ¿Sí? Y después lo que a ustedes les quedaría para hacer es el espacio. El espacio era igual a la velocidad inicial por el tiempo, que nos da 0, porque la velocidad inicial es 0, más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado serían 900, al cuadrado nos da 810.000 segundos, por la aceleración, que era 0,4, por los 0,5, que era 1/2. Eso nos da que el espacio recorrido son 162.000 metros.
pero nos pide que lo calculemos en kilómetros. Entonces esos 162.000 lo tendremos que dividir por 1000 y nos da que son 162 kilómetros. Bueno, esto ha sido todo para esta clase y ahora ustedes tienen que continuar con los ejercicios.